Buenas a todos, para los que no me conocen, mi nombre es Guillermo y en este video les voy a mostrar qué fue el set portátil que me armé para poder realizar una toma fuera del estudio y después traerme el proyecto y seguir trabajando en la computadora que utilizo todo el tiempo. Para esto voy a utilizar un iPad y voy a usar una placa Presonus Revelator IO44. Es una placa súper portátil que realmente me pareció una idea interesante. Los invito a los que no me sigan que me sigan en el canal y que si este material les parece interesante, desde los comentarios me vayan comentando qué se les ocurre o cómo podrían utilizar este tipo de ideas en su día a día. Voy a ir directamente a mostrarles qué es la placa que utilizo. Fíjense que es una placa de la marca Presonus. Mi placa principal es una S26, después la voy a dejar por ahí arriba para que vean cuál es. Es la que utilizo todo el tiempo. Y fíjense que esta plaquita es realmente muy chiquitita. Voy sacando de la caja. Fíjense que tiene el tamaño de mi mano. Fíjense para que se den una idea. Y tenemos salidas. Una salida con el formato que sería del cable de instrumento. El formato plug más grande. Canal derecho, canal izquierdo. Después tienen el cable USB-C con el que van a conectar la placa a la computadora o al iPad en este caso. Y fíjense que tenemos también una entrada de micrófono e instrumento y también tenemos una entrada de línea estéreo con la cual acá podría, por ejemplo, enchufar mi MG30 a través de la salida de auricular, sería una posibilidad. También podría utilizar algún otro dispositivo estéreo con el cable tipo plug pequeño. Y tengo una salida de auriculares. Esta va a ser la placa que vamos a utilizar y para trabajar con esto voy a sacar la caja. La caja trae esto, trae el cable USB y después, en mi caso particular, para este proyecto tuve que conseguir este adaptador que es para enchufar el USB-C, el cable acá en el iPad. Sin este adaptador en mi formato no funciona. Si ustedes tienen alguna tablet con Android que tenga el cable USB-C, lo pueden enchufar directamente con un cable USB-C a USB-C. El software que voy a usar es N-Track Studio y el N-Track Studio tiene su versión también para Android. Lo pueden usar en un iPhone y también lo pueden usar en alguna computadora. Ahora vamos a ver cómo se conecta todo esto. Vamos a traer el iPad, vamos a ver si se ve. Fíjense, esto es bastante simple. Lo vamos a poner de esta manera y sencillamente lo que voy a hacer es enchufar acá. Y fíjense que ahora voy a sacar un cable USB a USB-C para poder enchufar la placa. Tenemos el cable USB que voy a enchufar acá. Fíjense. Y vamos a enchufar el USB-C a la placa. Y para que se alimente tenemos que enchufar el cable Lightning para que le dé el voltaje en este caso. Y ahí se va a encender la placa. Esto en este caso yo tengo un iPad ya es un poquito antigua, pero para esto sirve. Ahí fíjense que se prendió la placa. Vamos a correr esto un poquito acá. Ahí inició la placa. Para poder escucharla voy a enchufar directamente a mis monitores la salida auricular. Acá abajo en la salida auricular. Fíjense. Y lo que voy a hacer es enchufar. Yo tengo unos monitores también de la marca Presonus. Me gusta mucho esta marca. Voy a enchufar en la entrada de línea de los monitores. Ahí está. Enchufé en los monitores para poder escuchar. Bueno, ahora fíjense que tengo el dispositivo enchufado y para trabajar con el proyecto lo que voy a usar es N-Track Studio. ¿Sí? Ahí se ve más o menos.
Pero voy a compartir ahora una pantalla para poder ver mejor cómo trabaja el iPad. Después voy a volver a esta pantalla. Bueno, ya vemos la pantalla del iPad y yo para esto voy a usar el software NTRAK Pro. Fíjense que abro el programa y desde acá ya tengo funcionando la placa de sonido que tengo enchufada. Y ahora vengo a la parte de audio. Ahí vengo a la Revelator, ya la detectó el iPad y la puedo utilizar. Antes de poder utilizar esto, lo que les voy a mostrar, tengo un proyecto corriendo, es una canción que grabé. Lo que voy a hacer es pasármela directamente desde este proyecto que tengo corriendo en mi computadora, lo voy a pasar al iPad para poder seguir trabajando. Bueno, ya vimos que en el programa NTRAK tengo la placa. Lo que tengo que hacer es traerme el proyecto. El proyecto es una carpeta que yo para pasarla directamente voy a trabajar con archivos. Yo tengo una carpeta compartida y acá tengo el proyecto. Esta es la carpeta que me tengo que copiar. Lo que voy a hacer es copiarla y ahora me voy a ir directamente a la memoria interna del iPad en la carpeta NTRAK y acá voy a pegar el proyecto. Esto va a demorar un ratito, lo estoy trabajando, lo estoy pasando a través de la red con Wi-Fi. Vamos a dejar que esto termine y después ya vamos a poder escuchar la canción directamente desde el iPad. O sea que básicamente lo que estoy haciendo ahora es el proyecto que yo ya tengo grabado en mi computadora, lo estoy transportando al iPad para llevármelo y seguir trabajando con la placa externa portátil. Ya tenemos el tema, entonces nos vamos directamente, otra vez a abrir NTRAK. Y ahora, al buscar, ya me detecta la canción por haberla copiado donde corresponde. Lo voy a abrir, me da una diferencia con algún plugin que tengo corriendo en la versión de escritorio, pero no voy a preocuparme por eso. Lo que tengo que hacer ahora es escucharlo. Fíjense que suena perfecto, no tengo ningún tipo de problema. Y si quisiera, ya puedo agregar una pista directamente acá, grabar audio. Este sería el audio. Y acá me está diciendo cuál es la entrada que quiero grabar. Le voy a decir que quiero que grabe la mezcla A de la mezcla de mi placa, que sería la entrada de instrumento. Perdón, acá sería en esta parte. Fíjense que ahora vemos, se ve un poquito peor el iPad, pero fíjense que si rebobino acá, ahí vemos, está la placa. Fíjense que se mueven los búmetros. Puedo subir un poquito el volumen. Y de esta forma ya tengo un iPad que puede grabar directamente sin ningún tipo de inconvenientes. Vamos a enchufarle un micrófono para cerrar el video y que vean que esto funciona. Fíjense, es un micrófono Shure. Lo voy a enchufar a la placa en la entrada Canon. Y fíjense cómo al golpear el micrófono ya me está dando señal. Esa era la entrada. Fíjense que acá, cuando ustedes graban y eligen, esta placa tiene varias entradas porque es una placa que está preparada para stream. Esto era acá en grabación. Yo elegí el mono, que es el que corresponde acá. Si yo eligiera el estéreo de la mezcla A, estaría utilizando el line-in de acá. Pero para el caso de lo que quiero probar, fíjense que yo directamente le pongo grabar. Le pongo grabar acá.
Oh, 1, 2, 3, probando. Y fíjense que ahí, en este momento, está bien, esto no tiene nada útil, pero fíjense que pude grabar un audio sin ningún tipo de inconveniente. Y si esto yo después cierro el proyecto y esta misma carpeta que yo tengo en el iPad la copio a mi storage y me lo traigo a la máquina de escritorio, voy a tener el proyecto con lo que agregué. De esta manera yo puedo tener un dispositivo móvil que a mí me permita llevarme algo sencillito y no tener que estar transportando tantas cosas y poder realizar la grabación de lo que necesite hacer. Bueno, quedo atento a sus comentarios, los invito al que no se suscribió que se suscriba y estoy con muchas ganas de leerlos y ver qué otra idea se les ocurre para generar más material. Que estén muy bien y nos vemos en próximos videos.